En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, cuando hablamos del reino de Dios, y ciertamente nos ponemos en el contexto del Señor Jesús, cuando hablamos de esta realidad, tenemos que entender que no solamente es el reino de Dios para cuando nos muramos, no solamente es del cielo, no, es el reino de Dios aquí en la tierra. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? De tal manera que siempre nosotros tendremos que entender que la espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada, que ciertamente yo, como parte de un ejercicio, debo de saber ponerme en la presencia de Dios, debo de amarlo, adorarlo a Él por encima de todas las cosas. Podríamos decir, no hacer caso de las situaciones que hay a mi alrededor, ni de mi familia, de mi vida. No, solamente el Señor. Pero ciertamente para poderlo contemplar, hacemos un silencio que no es un silencio de vacío, sino que es un silencio de contemplación, de búsqueda, de diálogo, de encuentro con el Señor. Y de esa manera, bueno, pues entonces en este encuentro con el Señor automáticamente viene a ver, Señor, ¿cómo se hace tu voluntad en el cielo? Porque esto es lo que yo quiero que se haga aquí en la tierra. Bueno, en el cielo todos son felices. Entonces yo lo que debo de buscar y procurar es ser feliz en esta tierra y ayudar a que los que están a mi alrededor sean felices y que este mundo sea mejor. Así, el silencio para nosotros en la búsqueda del reino de Dios es, insisto, no un vacío, sino un llenarme de Dios, del Espíritu de Dios, de la presencia de Cristo. Porque el reino de Dios se concretiza, se encarna en Jesucristo, se manifiesta de manera plena. Y ese reino de Dios es lo que yo quiero tener en mi corazón. Decimos, el reino de Dios es reino de justicia, de paz, de alegría, de amor, de solidaridad, de servicio, de misericordia y muchas otras cosas más. De todo lo bueno, podríamos decir, que nosotros pudiéramos aspirar en esa tierra o pudiéramos encontrar. Bueno, pues entonces el Señor Jesús dice, bueno, ¿y con qué compararé el reino de Dios? Y nos pone, por ejemplo, una semilla. También nos lo está diciendo con la levadura. Entonces, el que yo me ponga en la presencia del Señor es, fíjate bien, que el Señor sea la levadura, aquello que le da sentido, alegría, gozo a mi vida. Esa es la propuesta que Cristo nos hace, ¿eh? Y yo insisto, muchas veces no le hacemos caso a esa propuesta del Señor. Pero yo quiero compartirles que definitivamente, antes de lo que quiero compartir, yo diría, ¿y tú, en tu vida, qué manifestaciones encuentras del reino de Dios? Pregúntate tú en cuanto bautizado, en cuanto católico, ¿cómo es tu vida en relación a los que no conocen a Jesús? En relación a los que no tienen el reino de Dios. Ejemplos tenemos muchos, ¿eh? El reino de Dios no está entre los que secuestran, en los que asesinan, en los que abortan. No está en los que mienten, en los que engañan, en los que guardan odio, en los que guardan rencor. Y bueno, seguramente que algunas de estas grandes deficiencias, algunas de ellas quizás en parte están en nuestro corazón. Bueno, pues esto que podríamos decir expresiones del antirreino, tenemos que dejar que la palabra de Dios, que el Señor Jesús las ilumine
para que se vayan transformando en nuestra vida. No solamente en que yo pudiera decir, es que ahora voy a misa y antes no iba, sino que si verdaderamente soy más feliz, si verdaderamente tengo más deseo de servir a los demás, si tengo paz en mi corazón, si ya no me angustio por cualquier problema pequeño o grande que haya a mi alrededor. Si, por ejemplo, todas estas situaciones de la Amazonia, del sínodo de la Amazonia, del sínodo de Alemania, de la situación económica del país o del mundo, si verdaderamente no me quitan la paz en el corazón, sino que ciertamente estoy al tanto de ellas, oro por estas situaciones, pero sobre todo le pido al Señor que nunca, nada, nadie me separe de Él. Pero justo porque el reino de Dios es una semilla, es levadura, es dinamismo, es algo que crece. A mí la otra pregunta sería, y de manera dinámica, ¿en ti está creciendo el reino de Dios? Porque si no está haciendo, bueno, pues avíspate, despabilate, porque nosotros tenemos que lograr que esto así sea. Yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, con la mega misión. Me encuentro a tantas personas entusiastas, entusiasmadas ahora por esta manera de compartir el Evangelio, por ser solidarios, porque durante todo el mes de octubre estuvieron preparando y poniéndose de acuerdo, ideando ver qué es lo que iban a hacer, porque el fin de semana que pasó lo vivieron y que ahora están pensando, ¿y ahora qué sigue? Sí. El reino de Dios es vida, es alegría, gozo, paz, dinamismo, crecimiento. Y por eso tú tienes que preguntarte, o yo te invito, a que abras tu corazón al reino de Dios, la semilla de mostaza, la levadura. Que descubras las señales del reino de Dios en tu vida y en tu familia. Pocas o muchas, ahí está la semilla. Que pienses de qué manera vas a hacer más eficaz esa presencia del reino de Dios en tu vida, para que sean mejores, para que estén felices, para que estén más unidos. Que estés consciente de que este reino de Dios está desarrollándose en medio de los problemas y dificultades que hay, en medio de las sombras y tinieblas. Siempre las ha habido y siempre las habrá. Sin embargo, el reino de Dios también siempre ha estado y sigue creciendo y sigue manifestándose. Y entonces, por lo mismo, yo te preguntaría, yo diría, la siguiente tarea es, ¿y de qué manera vas a compartir este reino de Dios con aquellos que te rodean? Para que no seamos unos cuantos, sino para que seamos muchos. Entonces, las preguntas son, ¿qué expresiones del reino encuentro ahora en mi vida? ¿De qué manera voy a hacer que estas expresiones crezcan en mi corazón y en mi entorno? ¿Y de qué manera voy a compartir el reino de Dios con aquellos que me rodean? Yo me atrevería a decir, sé tú mismo la semilla del reino de Dios. Sé tú mismo la levadura del reino de Dios. Quizás un vehículo adecuado para que la semilla y la levadura del reino estuvieran en tu corazón son estos videos, compártelos. Hay gente que luego me pregunta, oiga padre, ¿lo puedo compartir con mi cuñada o con el grupo? Sí, claro que sí, compártelos. Pero recuerda, no soy el único que evangeliza, hay tantos. ¿Cómo acrecentar el reino de Dios? Ahí está tu comunidad parroquial, la participación en la misa dominical, la oración diaria, en fin. Querido amigo, querida amiga, que el reino de Dios esté en tu corazón y día a día tú lo descubras, lo experimentes, te llenes de júbilo y ese júbilo lo compartas con los demás. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.